Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en un texto bastante denso, la verdad, Sí, de corte filosófico, muy espiritual. y que promete algo enorme, que es una vía para escapar de la oscuridad. Uf, casi nada. El lenguaje es conceptual, así que la idea es que juntos podamos, desmenuzar un poco estas ideas. Claro. Nuestra misión es entender primero qué es exactamente esta oscuridad de la que habla. Luego, cómo se supone que salimos de ella. Y sobre todo, ¿qué significan aquí conceptos como milagro o expiación? Exacto, porque no es lo que uno se imagina. Para nada. El texto agarra conceptos que creemos conocer muy bien, como pecado, muerte, escasez, y les da una vuelta de 180 grados. Totalmente. Nos vamos a enfocar en un proceso de 2 etapas que describe para salir del miedo, en esa diferencia clave que hace entre la mente y el espíritu. Ajá. Y bueno, en cómo redefine todo esto. De acuerdo. Pues entremos en materia. El punto de partida es ese, el escape de la oscuridad. Y el texto dice que ocurre en 2 etapas. Y la primera, fíjate qué curioso, dice que generalmente da miedo. Sí que es contraintuitivo. Total. La primera etapa es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. A ver, Ajá. a primera vista eso suena bien, ¿no? Como algo liberador. ¿Por qué el texto insiste en que esto es atemorizante? Es que lo fascinante es la psicología que plantea. El miedo no surge de lo que hay en la oscuridad, sino de darnos cuenta de que la oscuridad misma es un invento nuestro. ¿Un invento? Sí. El texto dice que realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. O sea, hemos invertido muchísima energía en construir muros para esconder lo que no nos gusta de nosotros. Ya. El terror viene cuando te das cuenta de que esos muros que creías de concreto son de papel. Es el colapso de una ilusión que te ha costado un montón mantener. O sea, es como si te pasaras la vida de guardia protegiendo una puerta con 1000 candados. Exacto. Y de repente te das cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada. Y que detrás no había ningún monstruo. Justo. Y el pánico es pensar, ¿y entonces qué he estado haciendo todo este tiempo? Precisamente. Es un vértigo existencial. Y justo ahí, cuando esa primera ilusión se cae, es que viene la segunda etapa, que es el verdadero punto de inflexión. Que es el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo. Esto ya es otro nivel. Según el texto, este es el paso que de verdad te libera del miedo y te lleva a la paz. Si lo conectamos con todo, estamos hablando de un cambio radical. Sí, Pasamos de buscar seguridad en el secreto, en ocultar, a encontrar la libertad en la transparencia total. Pero la clave es que la paz no llega porque lograste esconder bien tus defectos, claro. sino porque te das cuenta de que nunca fueron defectos. Entiendo la idea, pero suena radical. En el mundo real, ser totalmente transparente, ¿no te hace increíblemente vulnerable? Es que esa es la paradoja central que plantea el texto. A ver, Desde la lógica del miedo, sí, claro, la transparencia es vulnerabilidad. Pero desde esta otra perspectiva, esa misma vulnerabilidad, cuando es total, se convierte en invulnerabilidad. ¿cómo? Abrir. No hay un botón de pánico que te puedan pulsar. Ya, porque tú mismo lo desactivaste. Exacto. Y esto nos lleva directo a la distinción que hace entre la mente y el espíritu. Aquí es donde la cosa se pone interesante porque el texto traza una línea muy clara. Dice, tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Exacto. El problema, desde esta óptica, nunca está en nuestro ser esencial, en el espíritu. El problema está en el aparato que usamos para percibir el mundo, que es la mente. El texto dice que una mente que percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío. Un armazón vacío. Sí, y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Es como ver un edificio y obsesionarse con los ladrillos y las grietas, sin ver la vida que hay dentro. Y es ahí donde entra en juego la función del milagro, ¿no? Justo ahí. Pero aclaremos, porque la palabra milagro viene con mucho equipaje. No estamos hablando de caminar sobre el agua. Para nada. El milagro, en este contexto, es puramente un cambio de percepción. No cambia el mundo de afuera, cambia como lo ves por dentro. Es un ajuste de foco. Exacto. Su función es situar a la realidad en el lugar que le corresponde, y ese lugar es el espíritu. Podemos poner un ejemplo más cotidiano. Claro,
Imagina una discusión terrible con alguien, un familiar. ¿Ok? Tu mente, operando desde el miedo, ve a un enemigo, a alguien que te quiere herir. Un milagro en este sentido sería que en medio de esa rabia, de repente, por un instante, logras ver el miedo o el dolor de la otra persona. Ah, ya veo. La persona no cambió, las palabras no cambiaron, pero tu percepción sí. Viste más allá del armazón vacío. Eso es un milagro aquí. Acción, Mm. para poner la mente al servicio del Espíritu Santo. Otra vez, dos términos con un peso religioso enorme. ¿Qué significan aquí? Bueno, es que el texto los resignifica por completo. El Espíritu Santo no es tanto una figura externa, sino una voz interna. Tu conciencia. Algo así, como la parte de tu mente que recuerda la verdad, que no está atrapada en las ilusiones. Tu yo sabio. Ok. ¿Y la expiación? La expiación, que tradicionalmente es pagar una deuda por un pecado, aquí significa literalmente deshacer. Deshacer. Sí, no se trata de pagar por un error, sino de corregir la percepción que te llevó a cometerlo. Es como apretar control Z en un pensamiento erróneo. Vaya. O sea que un error, según esto, no es una falta moral que merece castigo, No, sino simplemente una percepción sin amor. Y el milagro la corrige. justo. Me llama la atención que el texto llega a decir que una mente así corregida se vuelve invulnerable. ¿Eso suena casi a superpoder? Es que lo plantea como tal, pero no es una invulnerabilidad física. Claro. Significa que tu paz interior ya no puede ser herida por las ilusiones del miedo o el juicio, porque tu mente ha dejado de creer en ellas. Ok. Si el problema está en la mente y sus percepciones erróneas, tiene sentido que el texto se meta de lleno a redefinir el origen de esos errores. De hecho, usa una analogía potentísima para el concepto de pecado. Así es, dice. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. Esto es fundamental. Totalmente. Le quita al pecado su condición de acto maligno, de mancha. No es una presencia activa, es una ausencia. El pecado no es odio, es la ausencia de amor. La oscuridad no es una fuerza, es la ausencia de luz. Exacto. Es una idea elegante sin duda, pero, a ver, seamos prácticos. Sí. Si el pecado es solo falta de amor, ¿qué pasa con los actos que causan un daño terrible en el mundo? Un asesinato, una traición. El texto simplemente los disculpa como una ausencia. Es una pregunta crucial. Y no los disculpa. El texto no niega el dolor que esos actos causan en el nivel del mundo. Entonces, Lo que hace es ir a la raíz. Argumenta que todos esos errores, desde una mentira pequeña hasta un acto atroz, provienen de una única creencia raíz. ¿y cuál es? La creencia en la escasez. La idea de que no hay suficiente. No hay suficiente amor, seguridad, recursos, valor. Y desde esa creencia de que no hay suficiente para todos, claro, la competencia, el ataque, la defensa, se vuelven lógicos. Se vuelven la única opción. Si creo que tu éxito me quita algo a mí, pues haré lo posible por evitarlo. Claro. El texto dice que de esa creencia en la escasez solo se pueden derivar errores. Así que su enfoque no es castigar el acto, que es el síntoma, sino sanar la creencia, que es la enfermedad. Y en contraposición, afirma, la verdad es siempre abundante. Exacto. E incluso va más allá, con una frase que es un desafío a todo nuestro sistema de pensamiento. ¿Cuál? Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. Entonces, la expiación de la que hablábamos antes no es pagar por el pecado, es más bien desinstalar el software de la escasez. Esa es una analogía perfecta. El propósito de la expiación, dice el texto, no es darnos algo que no tenemos, sino devolvérselo a tu conciencia. Ah, La premisa es que ya somos inherentemente completos y abundantes. El trabajo no es adquirir algo nuevo, es recordar lo que ya somos y que hemos olvidado, es un proceso de despertar a esa abundancia que ya está ahí. pero que no vemos porque estamos hipnotizados por la ilusión de la escasez. Y aquí es donde el texto se pone todavía más audaz, porque toma estas ideas y las aplica a conceptos, monumentales. Sí, Habla de reinterpretar la ley bíblica y llega a afirmar que la muerte no existe. Eso es
una declaración mayúscula. Sí, el narrador del texto se posiciona explícitamente como la misma figura que vino a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. O sea, no a destruirla. No a corregir como la entendíamos. Sostiene que la ley, si se entiende bien, solo ofrece protección. Solo protección. Sí, la idea es que la ley universal es una de amor y abundancia. Y cualquier interpretación que genere miedo, culpa o castigo es, por definición, una distorsión, una mala lectura. Pero históricamente muchas leyes religiosas se han usado para lo contrario, para condenar, para controlar a través del miedo. Pienso en el infierno, el castigo divino. Claro. ¿Cómo encaja eso con una ley que solo ofrece protección? El texto atribuye esas interpretaciones a los que aún no han cambiado su manera de pensar. Es decir, son proyecciones de una mente que todavía funciona con el sistema operativo de la escasez y el miedo. Ya. Si crees en la culpa, proyectas un Dios que castiga. Si crees en la carencia, proyectas un infierno. Según el texto, si cambias esa creencia fundamental, esas proyecciones se desvanecen. Volvamos a la idea de la muerte, porque es probablemente la más radical. Cuando el autor afirma haber demostrado que la muerte no existe, ¿habla en sentido literal, metafórico? Es el culmen de su argumento. Y no lo plantea en el sentido de que el cuerpo físico no vaya a perecer. Ah, ok. Lo plantea desde la identificación. Si te identificas solo con tu cuerpo y tu mente, el armazón vacío, Sí. entonces la muerte es el final, aterrador y absoluto. Pero si a través de estos milagros llegas a identificarte con el espíritu, que se describe como eterno y limitado, entonces la muerte del cuerpo es solo el abandono de un vehículo. Un cambio de disfraz, por así decirlo. Exacto. La conciencia, el ser real, no puede morir porque nunca nació, en ese sentido limitado. La muerte es la máxima ilusión de la escasez. La idea de que la vida se puede acabar. Entiendo. Es un cambio total de con qué nos identificamos. Y todo esto aterriza en una idea final sobre el testimonio. El texto dice, aquello de lo que das fe demuestra tus creencias. De esta manera las refuerzas. Y este es el llamado a la acción. No basta con entender las ideas. Claro, no es solo intelectual. Para nada. El texto propone que las creencias se solidifican a través de nuestras acciones. Si sigues actuando desde el miedo y la competencia, estás dando fe de que crees en un mundo de escasez. Y así refuerzas esa realidad para ti. En cambio, si actúas desde el perdón, desde la generosidad, estás dando testimonio de un universo abundante. Cada acto de amor se convierte en una prueba viviente de que otra realidad es posible. Y esos son los milagros que se ofrecen a otros. Exacto. Y no para convencerlos, sino para demostrarles que la percepción del miedo no es la única opción. Dar testimonio a través de estos milagros es la forma práctica de abandonar la creencia en la carencia. Bueno, resumiendo un poco, el camino que propone este texto para salir de la oscuridad no es una lucha contra un enemigo externo, No. sino una reprogramación radical de nuestra percepción interna. La propuesta central es esa, que en la oscuridad, el pecado, el miedo, son ilusiones que nacen de una única creencia falsa, la escasez. Y los mecanismos para disolverla son el milagro, como un cambio de percepción activo. Y la expiación, que es ese principio de corrección que nos devuelve a la conciencia de nuestra abundancia innata. Una de las ideas más potentes que me llevo es que la verdadera libertad no se encuentra en el secreto, ni en construir mejores muros para ocultarnos, sino en llegar a ese punto en el que simplemente no queda nada que desees ocultar. Una transparencia radical. Y todo culmina en esa idea de dar testimonio, no como proselitismo, sino como la encarnación de una creencia. Al actuar desde un lugar de plenitud, refuerzas esa creencia en ti. Y a la vez, demuestras que es posible vivir de otra manera. Exacto. El texto nos deja con esa frase resonando. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias, y de esta manera las refuerza. Y esto nos lleva a una última reflexión para quien nos escucha. Si nuestras acciones, palabras, hasta nuestros pensamientos más pequeños son un testimonio constante, ¿qué creencias estamos reforzando en nuestro día a día sin siquiera darnos cuenta? Es una gran pregunta. Cuando alguien se nos cruce en el tráfico, ¿la respuesta que elegimos da fe de un mundo hostil y competitivo o de algo más?
quizá los milagros son mucho más cotidianos de lo que pensamos.